Muy buenas noches. Hace medio siglo, en marzo de 1973, Ayn Rand publicó un ensayo que se titula, haciendo la traducción al español, Lo metafísico versus lo hecho por el hombre. Sostuvo allí que nada podía obligar a un hombre a que piense, y esto resulta indiscutible. Es posible que ofrezcamos algo, un premio, una recompensa, para que alguien se decante por reflexionar, meditar y pensar. O podríamos amenazar a una persona a fin de que esté pensando. Sin embargo, dependeríamos siempre de aquel acto soberano. Libremente alguien definirá si quiere o no pensar. Como libremente alguien define este viernes por la noche asistir a este acto, mientras tengamos la oportunidad de aprovechar esa autonomía y escuchar a personas que hoy nos visitan, que además con certeza nos van a ofrecer ideas que resultarán provechosas dentro del marco de la Cátedra Libre Manfredo Quez Mercado. Para dar inicio, como corresponde a este panel, invito a nuestro decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el doctor Fernando Núñez Jiménez, para que lleve a cabo esa iniciación del acto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Como manifestaba Enrique, hoy día, en el marco de la Cátedra Libre Manfredo Quez Mercado, tenemos el gusto y placer de presentar el panel El pensamiento de Ayn Rand. Nos acompañan esta noche panelistas como Yaron Brook y María Martí. Yaron Brook es economista, activista y escritor. Tiene un doctorado en finanzas por la Universidad de Texas. También es uno de los importantes defensores del objetivismo, doctrina filosófica de Ayn Rand, y que actualmente se desempeña en el rol de presidente de la Junta del Ayn Rand Institute de California, donde fue director ejecutivo durante 17 años, desde el año 2000 hasta el año 2017. Yaron Brook es también autor de distintas obras en donde se analiza una variedad de temas desde la perspectiva objetivista. Tema que tocará don Yaron Brook, que se titula ¿Quién es Ayn Rand y cómo puede impactar en tu vida? También nos acompaña María Martí, escritora, ensayista, guionista, licenciada en Comunicación Social de la Universidad del Salvador, Argentina, y egresada de la Academic Center del Ayn Rand Institute. María Martí, columnista en diferentes medios y programas de radio, fundadora y CEO del Ayn Rand Center de Latinoamérica, con sede en Buenos Aires, que es una organización independiente que tiene por comisión, por misión o como misión fomentar una mayor conciencia, comprensión y aceptación de la filosofía objetivista en América Latina. El tema que tocará María Martí se titula ¿Por qué los latinoamericanos tienen tanto miedo a la libertad? Sin más preámbulos, en nombre de la señora rectora Lauren Müller de Pacheco, de vicerrectorado, de consejo académico, de los profesores, como también de los alumnos de nuestra universidad, damos la bienvenida tanto a Yaron como
a María. Siéntanse ustedes en casa y cuando quieran los estaremos esperando con las puertas abiertas. Muchas gracias. María, tiene usted la palabra. Bueno, ante todo yo también quiero agradecer enormemente a la universidad por abrirnos la puerta y por recibirnos y por permitirnos expresar y promover las ideas de Ayn aquí en Santa Cruz. Es la primera vez que visito Bolivia en realidad, y Aarón también, así que para mí es un honor y un privilegio poder hacerlo por primera vez y trayendo lo que considero son excelentes ideas para que Bolivia cada vez sea un país más floreciente. Básicamente eso es lo que venimos a hacer. También quiero agradecerle muchísimo a Enrique, que fue nuestro primer contacto en la universidad, por abrirnos la puerta, justamente por ser una universidad que no le tiene miedo a las ideas, que no le tiene miedo a traer ideas diferentes y que nos da justamente este espacio para poder expresarlos. A Sara Urquizo también quería agradecerle a la gente de Estudiantes por la Libertad, por ayudarnos con toda la organización, a la gente de Ladies of Liberty, también promoviendo acá la libertad en Bolivia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias a todos ustedes, un viernes a la noche podrían estar planeando ir a la discoteca y sin embargo están aquí acompañándonos, viendo qué es lo que esta argentina y este americano nos vienen a decir un viernes a la noche aquí en Santa Cruz. Así que esperamos poder ser dignos de su tiempo y bueno, realmente van a tener la oportunidad también de hacer preguntas y de preguntar, cuestionar, debatir y quejarse de las ideas que les vamos a traer si no les gustan. Pero eso es parte de la idea. La libertad implica justamente también poder disentir y poder argumentar y poder traer nuevas ideas. Antes de arrancar, me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes han escuchado hablar de Ayn Rand? Si pueden levantar la mano. Bueno, bastante bien. Y de los que levantaron la mano, ¿cuántos han leído alguno de los libros de Ayn Rand? Ok, La rebelión de Atlas, ¿sí? El manantial, Himno. Ok, La rebelión de Atlas me parece que son los que más leyeron. Ok, acá tenemos a alguien que levantó la mano todas las veces, así que, ok. Bueno, me tocó un tema complicado, como es ¿por qué los latinoamericanos le tenemos miedo a la libertad? La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿tenemos realmente miedo a la libertad? Porque podemos decir, no, yo no le tengo miedo a la libertad, y ahí se acaba toda la discusión. Entonces la pregunta fundamental es, ¿le tenemos miedo a la libertad? ¿Y con respecto a qué podemos comparar esto? Obviamente cuando decimos los latinoamericanos tenemos miedo a la libertad, es una generalización, es decir, yo no estoy en la mente de cada uno de ustedes sabiendo exactamente cómo piensan o cuánto miedo le tienen o no a la libertad. Pero lo que sí podemos decir con seguridad que en su mayoría, digamos, como sociedad, como región, los latinoamericanos, los bolivianos, como latinoamericanos también, sí tenemos miedo a la libertad. ¿Cómo lo sé? Digamos, ¿cuál es la evidencia que me dice esto? Hay una frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Han escuchado hablar? Es una frase que se usa aquí en Bolivia también. Bueno, un poco la idea es, dime con quiénes te relacionas, quiénes son tus amigos, quiénes elegís como pareja, y puedo deducir muchas cosas de tu carácter, es decir, a qué le tenés miedo, a qué cosas te divierten, qué cosas te inspiran. Y lo que específicamente habla de el miedo que tenemos a la libertad en Latinoamérica es justamente, básicamente, nuestros gobiernos. La libertad no triunfa en América Latina, básicamente triunfa el socialismo. Tenemos países más socialistas que otros, incluso dentro de Latinoamérica, pero básicamente podemos decir que América Latina es una región que tiende al socialismo. Y el socialismo no se caracteriza justamente por ser un sistema que respeta la libertad del individuo y el derecho de los individuos a tomar las decisiones que necesita tomar en su propia vida. En general, los sistemas socialistas son sistemas autoritarios, en donde el gobierno nos dice, en muchos aspectos de nuestras vidas, a veces no en todos, pero en muchos aspectos de nuestra vida, cómo debemos vivir. Y en los extremos de socialismo, como podrán
haber visto, por ejemplo, en Cuba o en la Unión Soviética o en la Alemania nazi, que si bien no era socialista, el Partido Socialista también era de derecha, pero también era un sistema colectivista, la gente tuvo que construir muros para que la gente no pudiera irse. Si lo primero que hacen es coartar la libertad de la gente de decidir, me quiero quedar en este sistema o me quiero ir de este sistema. Cuba no necesita hacer mucho eso porque es una isla rodeada de tiburones, entonces la gente para escaparse de Cuba tiene que tomarse un bote y poner su vida en peligro. Obviamente en Latinoamérica, excepto ahora en Venezuela o excepto en Cuba, tenemos todavía cierto grado de libertad, por eso también podemos estar acá hablando de estas ideas y por eso creo que todavía estamos a salvo. La libertad de expresión nos va justamente a salvarnos de caer en un sistema en donde ya no tengamos escape. Todavía podemos decidir, obviamente, con quién casarnos, quiénes son nuestros amigos, dónde estudiar, qué estudiar. Sin embargo, el gobierno, a veces hasta nos olvidamos de esto, pero toman muchísimas decisiones por nosotros. Esto justamente, voy hablando y me olvido de pasar los slides, pero justamente estos son los sistemas socialistas y vemos justamente cómo viene la gente en Cuba, en Venezuela, en la Unión Soviética, en Corea del Norte. La gente tiene que escaparse para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué tipo de decisiones toma el gobierno por nosotros que hasta ya casi damos por sentadas que el gobierno las tiene que tomar? Muchas veces, ¿qué tipo, no qué trabajo, pero por ejemplo, si somos empleadores, ¿cómo debemos emplear a la gente? ¿Qué tipo de cosas tenemos que tener en cuenta para poder contratar? ¿Qué tenemos que hacer para poder abrir un negocio? Uno no puede decidir abrir un negocio y ya abrirlo, sino que tiene que firmar 20 trámites de burocracia para poder abrir un negocio, para poder abrir una organización. Eso es parte de irnos quitando justamente la libertad. Nos dicen, no sé cómo es el sistema educativo aquí en Bolivia, pero por ejemplo en Argentina y en otros países de Latinoamérica, es el Estado quien básicamente nos dice qué contenidos podemos enseñar a los estudiantes y qué contenidos no podemos estudiar a los estudiantes. Yo la verdad que aprecio lo que hace esta universidad es justamente tener criterio propio y enseñar lo que ustedes piensan que es bueno enseñar y no censurar, pero en Argentina, en varios países de Latinoamérica, las instituciones educativas no pueden enseñar lo que quieren, incluso las instituciones privadas. No nos permiten necesariamente conservar el fruto de nuestro trabajo, nos permiten conservar parte del fruto de nuestro trabajo, pero en Argentina existen más de 300 impuestos y el 60% del tiempo de una persona que trabaja es para pagar impuestos. Es decir, piensen tienen 10 días de la semana, 6 días están trabajando para pagar impuestos y los otros 4 días pueden conservar el fruto de su trabajo. Y así son millones de medidas con quién podemos comerciar y con quiénes no, porque cada vez que entramos, venimos de Estados Unidos con una valija, nos abren la valija para ver si traemos algo de afuera. Eso implica, lo podemos traer y nos cobran una penalidad. De alguna manera nos están diciendo, no somos libres de comerciar, de comprar los productos que queremos con nuestro dinero a quien queremos. Y podemos seguir, digamos, creo que podemos estar hasta mañana y seguir viendo el tipo de medidas que toman los gobiernos, que ya damos por sentados y nos parece natural, pero que nos van quitando la libertad poco a poco. Ahora, el punto es, ¿qué es la libertad? Porque también tenemos muchos filósofos hoy, socialistas o posmodernos, que nos dicen, en el fondo nadie es libre, porque no somos libres por ejemplo, de sobrevivir sin trabajar. Todos tenemos que trabajar, estamos condenados a trabajar. Entonces no somos libres. No puedo dedicarme a tomar sol todo el día y esperar tener comida en la mesa. Estoy obligado a hacer algo, con lo cual no soy libre. No somos libres de salir volando y desde un 9º piso como Superman y volar en vez de estrellarnos contra el piso. Eso no es libertad y muchos de esos filósofos hablan de ese tipo de libertad justamente para confundirnos. La libertad sí existe. Lo que no existe es, tenemos una naturaleza humana y lo que no existe es ir en contra de esa naturaleza humana. Yo no puedo volar, un pájaro sí, pero no significa que porque mi naturaleza no me permite volar, que no soy libre. Yo necesito producir
para poder alimentarme y para poder sobrevivir. Necesito usar mi mente, necesito actuar para poder vivir. Eso no significa que si decido, no, yo quiero vivir mi vida sin hacer las cosas que requiere mi naturaleza para vivir, que no soy libre. Libertad es algo diferente. Libertad, en los términos en que los define Ayn Rand, es simplemente no coerción. Tan simple como eso. ¿Qué significa? Que cada uno de nosotros tiene la libertad de pensar y de actuar de acuerdo a su propio juicio, sin que nadie pueda obligarnos a actuar de manera contraria. Básicamente la coerción es el uso, no se puede usar la fuerza. Yo no puedo decirle, Sara, a partir de ahora tenés que dejar de estudiar lo que estás estudiando, te obligo a estudiar otra cosa. Sara me va a decir, María, no te hago caso. ¿Cuál es la única herramienta que yo tengo para obligar a Sara a hacer lo que yo le digo? La fuerza. Es decir, la tengo que obligar a hacer lo que yo digo a través de la fuerza o con un terrorismo psicológico, digamos, pero básicamente la única manera que yo puedo imponer mi voluntad es a través de la fuerza. Entonces la libertad básicamente es eso, es que cada uno de nosotros pueda elegir la ruta de nuestra vida, las decisiones de nuestra vida, los proyectos que queremos seguir, los valores que queremos seguir, sin que nadie justamente nos ponga una traba, use la fuerza para evitar que actuemos como nosotros querramos. Es teniendo en cuenta la realidad, porque hay que tener en cuenta la realidad, otra vez no puedo saltar de un 9º piso y pretender volar, y teniendo en cuenta la naturaleza humana, es tener la libertad de pensar y de actuar libremente de acuerdo a nuestro propio juicio, nuevamente sin la interferencia de los demás, y por supuesto esto implica no interferir en la libertad de los demás, porque esto es, obviamente es mutuo, es decir, si yo pretendo que los demás no interfieran en mi vida, que no me coarten mis proyectos, yo también tengo que estar dispuesto a respetar el derecho de los demás de la libertad a hacer su propia vida, buscar su felicidad, sin forzarlos a hacer lo que yo considero que deben hacer. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué la libertad? Si estamos hablando de libertad, ¿por qué Latinoamérica tiene que ser más libre? ¿Por qué es tan importante la libertad? Y el punto es, acá justamente es un análisis de la naturaleza humana. Porque para poder sobrevivir como seres humanos necesitamos libertad para actuar, necesitamos libertad para pensar, necesitamos libertad para llevar a cabo aquellas acciones necesarias para poder sobrevivir como seres humanos. No somos un león, no somos una planta. ¿Qué hace un león para sobrevivir? Instintivamente ve una cebra correteando por ahí, la corretea aún más rápido, la agarra y se la come. No tiene opción, no dice, estoy haciendo mal por comerme esta cebra, la debería dejar vivir. Es decir, no tiene la opción, es su instinto, tiene hambre, ve algo comible y lo persigue. ¿Qué hace la planta para sobrevivir? Instintivamente, no sé si es instintivamente en este caso, pero raíces, sol, no sé con todo el proceso de la fotosíntesis, pero es automático. Los seres humanos no tenemos eso. Venimos al mundo sin esa capacidad de saber cómo sobrevivir. Ustedes dejan un bebito en una selva y se lo comen los lobos, es decir, no dura más de 1 minuto. ¿Qué necesitamos los seres humanos justamente para poder sobrevivir? Pensar. Pensar cómo producir todas aquellas cosas que nos hacen posible la vida. Comer, una casa, herramientas para cazar y poder justamente llevar alimento. Es decir, todo lo que el ser humano necesita para sobrevivir, primeramente lo tiene que pensar. Pensar, ¿este hongo es bueno, es comible o si lo como me digesto y me muero? Todo lo tenemos que pasar por la razón si queremos sobrevivir en el largo plazo. Y para pensar y para actuar necesitamos libertad. Acá puse un caso extremo, ¿no? Nos atan de manos y de pies en un rincón. ¿Cuánto tiempo podemos sobrevivir? No podemos sobrevivir, porque no podemos llevar a cabo las acciones necesarias que necesitamos para sobrevivir. Y hay muchas maneras de atarnos de manos y pies, no solamente físicamente. Es decirnos qué no podemos hacer, es parte de lo mismo. Es decir, sí, me puedo mover, pero no puedo hacer lo que necesito hacer. Bueno, es lo mismo que quitarnos la libertad. En otro nivel, porque esa libertad de acción es justamente no solamente la que nos permite vivir o sobrevivir, sino la que nos permite arriesgar, crear
inventar, producir, generar riqueza, vivir una vida mejor, vivir una vida más plena. Si nosotros vemos cómo vivían los hombres en la edad de piedra y vemos cómo vivimos ahora, todo lo que tenemos ahora, la luz, el internet, agua caliente, microondas, una heladera, todo eso fue creado por la mente de un hombre que fue libre justamente para pensar, para arriesgar, para producir y justamente generar riqueza. La evidencia es sumamente clara, además, a favor de la libertad. Supongamos que dicen, bueno, ¿es la libertad buena o mala? Nos falta con ver la realidad. Yo no sé si ustedes han tenido alguna oportunidad de viajar a algún país socialista, algún país más libre. Cuando digo libre es más capitalista. Creo que un sistema completamente libre no existe hoy actualmente, ni ha existido a lo largo de la historia, pero estamos hablando de países o que se acercan un poco más a la libertad o que se acercan menos, o digamos que se alejan de la libertad. Si han tenido la oportunidad de visitar Cuba, si han tenido la oportunidad de visitar Venezuela en los últimos años, si han podido viajar o a Estados Unidos o, no sé, o a Australia, ahí pueden ver, son los países más libres, son países más ricos. Y la riqueza nos enseñan que es malo, que es el vil metal y es el estiércol del diablo, pero la realidad es que la riqueza, si bien no hace la felicidad, nos ayuda a tener una vida mejor, nos ayuda a tener unas vidas más saludables, nos permite disfrutar la vida, hacer viajes, comprar libros, dedicarles más tiempo a nuestros hijos, porque no estamos pensando trabajando 18 horas al día para poder llevar pan a la mesa. Es decir, la evidencia es clara. Y hay, no sé si ustedes han podido alguna vez ver los índices de libertad económica de dos institutos, el Instituto Fraser y la Heritage Foundation, que hacen siempre un estudio y analizan la riqueza, la calidad de vida de los países donde las personas viven más tiempo, donde la gente vive más feliz y al mismo tiempo la libertad económica. Y siempre van de la mano. Los países más libres, donde la gente puede actuar, donde puede producir, tomar riesgos, abrir empresas, seguir sus sueños, son justamente los países finalmente más ricos y donde la gente vive mejor. Esto no es de vuelta, no es casualidad, es causalidad, porque la gente para producir, para actuar, para arriesgar, primero necesita libertad. Y lo otro que necesita es saber que va a poder quedarse con el fruto de su trabajo. Si yo me paso la vida produciendo, creando, arriesgando mi tiempo, mi capital para producir algo, cuando pienso que el gobierno viene al día siguiente y me puede confiscar el 90% de lo que yo produje, ¿qué incentivo tengo para seguir produciendo? Cada vez voy a producir menos. Y eso es lo que pasa en los países en donde nos quitan gran parte de la riqueza. Producimos menos porque no tenemos ningún incentivo en producir más. Cuanto más se respeta la propiedad privada, la gente tiene más incentivo justamente en producir y en generar riqueza. Ahora, el tema puntual. ¿De quién es la culpa de la falta de la libertad? ¿Es culpa de los políticos? Y en gran medida sí, porque los políticos toman medidas espantosas que nos coartan la libertad de muchas maneras. Pero el punto es, sobre todo en los países que son democráticos, ¿por qué los políticos llegan donde llegan? Llegan donde llegan porque la mayoría de la gente los vota, los apoya. Y los políticos son bastante inteligentes en el sentido de que vienen con el discurso que sabe que la gente va a comprar. Así dicen, a ver, ¿para dónde viene el viento? ¿Qué quiere la gente escuchar? Y dicen exactamente lo que la gente quiere escuchar. Entonces, si no tenemos mucha libertad, es justamente porque la gente no quiere demasiada libertad. Y ese es el punto más problemático. Yo me acuerdo en Argentina tuvimos, ahora está Javier Milei, habrán escuchado de hablar de él, pero en varias oportunidades tuvimos candidatos que venían con un discurso de libertad, no completa libertad, pero un discurso mucho más liberal de los políticos que hemos tenido, y la gente nunca los votaba, jamás los votaba, algunos con el pretexto de que, bueno, nunca van a ganar, pero la realidad es que nunca van a ganar si nadie los vota. Es decir, en algún momento uno tiene que jugarse, si realmente piensa que la libertad es el camino, tienen que jugarse y votar por ese lado. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿por qué no elegimos libertad? Y acá los incentivo a pensar un poco, es decir, ¿por qué piensan
que la gente en el fondo no quiere libertad. ¿Qué implica la libertad? ¿Alguna voz valiente acá que se anime a tirar alguna idea? La libertad, muy bien, la libertad implica responsabilidad. Yo soy libre, actúo de determinada manera y soy responsable de las consecuencias de cómo actúo. De las cosas buenas puedo generar un resultado positivo o negativo, pero yo soy responsable justamente de mi vida. ¿Qué otra cosa? A ver si se les ocurre alguna posibilidad. ¿Qué pasa si estoy en un avión y me dicen, tírate? ¿Me tiro o no me tiro? ¿Por qué no? Si tuvieran paracaídas, capaz que sí. Bueno, ¿por qué? Porque entonces tengo un recurso, que yo sé que tengo el recurso necesario para poder lidiar con ese desafío de sentar de un avión. Y parte entonces de la libertad, lo que nos asusta es que no nos sentimos a veces con los recursos que necesitamos para ser libres. Nos da miedo que ser libres, ¿qué pasa si nos va mal? ¿Qué pasa si no ganamos lo suficiente para sobrevivir? ¿Qué pasa si meto la pata y no tomo buenas decisiones y en mi vida me va mal? Es decir, obviamente la libertad tiene un riesgo. El riesgo de decidir implica, podemos tomar buenas decisiones o podemos tomar malas decisiones. Pero lo bueno es que aún si tomamos malas decisiones, podemos aprender de ellas y volver a empezar. Mucha gente prefiere, de alguna manera, la seguridad y el confort que nos da, justamente no la libertad, sino que nos indiquen qué hacer en la vida. Y me gustaría hacer, porque esto parece a veces un poco abstracto, me gustaría ponerlo en un ejemplo práctico. Creo que todos hemos pasado por estas experiencias de niños, en donde recibimos mensajes de nuestros padres, de nuestros profesores, del sacerdote en la iglesia, de nuestros amigos, de los grupos en los que participamos. Te gustaría poner el ejemplo de José y Santiago. Obviamente esto es algo ficticio, simplemente para que hagamos un ejercicio. A José desde niño, vayan imaginándose la situación. Le enseñan justamente a aceptar y ver la realidad, la buena y la mala, tal cual es. La realidad no es lo que yo quiero, lo que yo siento o lo que mi capricho del momento decide, sino es lo que es. Aprende sobre la ley de causalidad. Esta causa genera ciertas consecuencias. Otras causas generan otro tipo de consecuencias. En cambio, para Santiago la realidad es simplemente lo que se imagina. Aquello que desea. Es una especie de ley mágica. Quiere que caiga dinero de los árboles, entonces caerá dinero de los árboles de manera mágica. Quiere ser inteligente, exitoso y rico, entonces en una época nos enseñaban, si querés ser algo te tenés que mirar al espejo y repetir todas las mañanas, soy inteligente, rico y exitoso, y eso lo hará realidad. Bueno, a Santiago le enseñaron eso y pensaba que por manera mágica iba a transformar la realidad en lo que él quisiera. Respecto a su mente, a José le enseñaron que su mente es poderosa, que puede conocer la realidad, que puede confiar en ella, que puede tomar decisiones, que puede llegar a buenas conclusiones, que puede aprender, que es capaz de resolver los problemas de la vida, que cuando tenga que saltar va a tener el paracaídas que le va a permitir sobrevivir, que gracias a su mente él puede justamente con los desafíos que le pone la vida. A Antonio le dicen de alguna manera todo lo contrario, la razón no sirve para nada. El problema justamente es pensar y cuestionar demasiado. No pienses, no cuestiones. En el colegio, en la casa, lo retan cuando hace demasiadas preguntas y le dicen que para ser un buen alumno tiene que repetir lo que el maestro le enseña. Yo fui en el colegio en Argentina y me decían eso. La obediencia es una virtud, no cuestionar, no pensar. En casa, cuando preguntaba cosas a la mamá le decía, hacé lo que yo te digo, porque... Le preguntaba por qué y ¿qué le contestaba la mamá? Porque lo digo yo, simplemente eso, no había razones. A José, por un lado, y esto se van a sentir identificados porque es muy común en América Latina, lo valoran, lo enseñan a valorarse a sí mismo y como se valora a sí mismo, a valorar las cosas que le pertenecen, es su propiedad. Y no obligan cada vez que está con un grupo de chicos a compartir los juguetes porque sí. Con aquel que le hace bullying en el colegio, no importa, compartirlos con quien sea, porque eso es un buen chico. José sabe que sus juguetes son suyos, los pueden compartir cuando quiera y con quien quiera,
pero él tiene derecho a su propiedad. En Latinoamérica nos enseñan que come y no con vida tiene un sapo en la barriga, que hay que siempre compartir los juguetes, no importa con quién. Si te tiran de pelo en el recreo, con ese chico todavía más, porque si compartís con la persona que te trata mal, aún es más valioso, sos mejor persona. Sacrificarte incluso por el malo es una buena acción. Así es como José Antonio, yo no sé, Santiago, les inventé cualquier nombre, no importa, pero van creciendo y los resultados son que en largo plazo es que José siente que tiene herramientas para manejarse con la vida, aprende a confiar en su mente y en sus recursos, empieza a tomar riesgos porque sabe que puede con ellos. Algunos le salen mal, pero se levanta y vuelve a probar, justamente hasta lograr tener éxito. Eso al mismo tiempo aumenta su confianza, es un círculo virtuoso ahora. Aumenta su confianza, sigue aprendiendo, sigue arriesgando, se equivoca, se vuelve a parar, pero el círculo es virtuoso. A la larga, el futuro de José es positivo. Antonio no arriesga, tiene miedo a arriesgar, no confía en sus recursos, no confía en su mente, tiene pánico a equivocarse porque cada vez que se equivocó lo retaron, no pregunta porque lo retaron, así que prefiere que alguien más tome las decisiones por él. Simplemente prefiere obedecer órdenes, que alguien les diga cómo vivir la vida. Así no se tiene que hacer responsable de su propia vida y si algo le sale mal, le echa la culpa a alguien más. Total, yo en definitiva no tomé mis propias decisiones. Así que acepta la lista de condiciones de cómo tiene que comportarse sin preguntarse mucho si la manera en que se está comportando es correcta o es incorrecta, si le hace bien a largo plazo o si no le hace bien. Unos años más tarde, lo tenemos a Santiago emprendiendo con su kiosquito de limonada, empezando a probar cuán efectivo puede ser en el mercado, va creciendo y lo que dijimos, en general, obviamente esto es muy simplificado, pero en general lo que uno piensa es que en la vida le va a ir bien, es decir, va a poder con los desafíos de la vida. En cambio, Santiago va a estar en un trabajo que lo aburre, en donde le dicen todo lo que tiene que hacer, corre pocos riesgos, y al mismo tiempo, cuando se encuentra con Santiago, lo empieza a celar, porque ve que tuvo éxito, porque le ve que está feliz con la vida, entonces lo empieza a considerar injusto. ¿Por qué el árbol de Santiago más da recursos que el mío? ¿Por qué él vive mejor que yo? Entonces eso es injusto, quiero que alguien me proporcione igualdad. Y ahora la pregunta del millón, bueno, estos son los logros, siempre voy atrás, el círculo virtuoso. Llegan a la mayoría de edad, ya pasaron por todo esto y tienen que votar. Y viene el candidato A y dice, yo confío en ustedes, señores, confío en que tienen una mente que pueden usar, que es poderosa, que no necesitan que yo les diga cómo vivir, que ustedes van a poder vivir y hacer sus propias vidas de manera individual, de manera independiente, no necesitan un papá que les diga cómo vivir. Así que lo que yo les voy a ofrecer como gobernante es simplemente libertad. Les voy a ofrecer libertad y lo que les prometo es que voy a cuidar de que nadie use la fuerza en contra de ustedes para violar su libertad o para violar su propiedad o para violar su búsqueda de la libertad, de la felicidad. Eso es un candidato. Ahora viene el otro candidato y le dice, yo les prometo que nunca les va a faltar nada. Si les falta algo, le voy a sacar a uno para darle a otro. Yo les prometo que los voy a proteger en todo sentido. Voy a impedir que la competencia venga a competir con sus propios productos para que siempre estén seguros y puedan asegurarse que les va bien en la vida. Yo les voy a decir cómo educarse, porque ustedes en el fondo no saben lo que es bueno o malo para ustedes. Yo les voy a decir cómo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si tienen que pensar a quién va a votar el primero y a quién va a votar el segundo chico, ¿a quién van a votar? ¿Pueden deducir un poco o no? Posiblemente el que no tiene miedo a la libertad va a votar por quien le diga te dejo libre, pero la persona que no tiene miedo, que justamente tiene miedo a la libertad, va a pedir justamente seguridad, va a pedir que le dirijan la vida. En conclusión,
El problema de América Latina son en parte nuestros políticos desde ya, porque también nos enseñan mucho este tipo de ideas, pero básicamente nosotros mismos tenemos la culpa, porque siempre tenemos un recurso acá que es nuestra mente, y aunque nos digan cómo tenemos que pensar, siempre somos nosotros quienes decidimos finalmente cómo pensar. Podemos chequear las ideas que abrazamos y que decidimos adoptar y decir, me equivoqué, estas no son las ideas, el camino es por este otro lado. ¿Qué ideas estamos aceptando? Para resumir, estamos aceptando que nuestra mente no es poderosa, que no tenemos los recursos necesarios, que la obediencia es buena, que pensar muchas veces no sirve, que el colectivo, el grupo es bueno y que yo solamente me identifico si soy parte de un grupo, como individuo no soy valioso, que mi vida no me pertenece a mí, sino que alguien más me puede decir cómo manejar mi vida. La idea del sacrificio, vengo a esta vida no para ser feliz y buscar mis valores, sino para sacrificarme por los demás, porque los demás son más importantes que yo, y eso es ser una buena persona. Esas son las ideas que hemos comprado en América Latina y que todavía estamos convencidos de ellas. Y si seguimos pensando de esa manera, vamos a seguir eligiendo gobernantes que nos digan exactamente cómo vivir nuestras vidas, que nos priven de libertad, que nos priven de crecer, que nos priven de producir, que nos priven de tener una calidad de vida mucho mejor de la que tenemos. ¿Vivimos bien en Bolivia? Seguramente. Podríamos vivir muchísimo mejor. No tienen ni idea del tipo de mundo que podríamos vivir si la gente fuera dejada libre. Las ideas determinan nuestra vida. Estos dos chicos, sus vidas las tienen determinadas por las ideas que decidieron aceptar. Pero como las comunidades están formadas y las sociedades por personas, también las personas y las ideas definen justamente qué tipo de sociedades tenemos. Ahora, ¿se pueden cambiar las ideas? Por supuesto que se pueden cambiar. No estamos predeterminados a pensar de determinada manera. Tenemos libertad justamente. Aquí nadie nos puede poner un revólver. Podemos seguir pensando y definir qué ideas adoptar. La mala noticia es que los cambios no son mágicos y no son de corto plazo. Porque lo que hay que cambiar es la cabeza de las personas y las personas tienen que decidir poner justamente a trabajar sus cabezas, chequear las premisas y si es necesario cambiar las ideas. Es un proceso largo. La gente en general quiere cambios de un día para el otro, tocar un botón y que las cosas cambien. No sucede así. Es, como decía Ayn Rand, una mente a la vez. La buena noticia, y es lo que estamos tratando de hacer en Ayn Rand Center, es que no es necesario cambiar las mentes de todos. Necesitas cambiar las mentes más activas de aquellas personas que finalmente influencian en las ideas de los demás, en los profesores de la universidad, en los periodistas, en aquellas personas que escriben libros, que escriben artículos. Esos básicamente son los motores que cambian ideas. Lo que estamos tratando de hacer con el Ayn Rand Center Latinoamérica es cambiar las ideas de América Latina, identificando quiénes son las mentes activas, quiénes son las mentes que quieran generar un cambio en sus comunidades, las gentes que se den cuenta de la importancia que son las ideas. Así que termino con una invitación a todos ustedes, si quieren ser parte de un cambio para Bolivia, un cambio para sus vidas, porque los cambios empiezan de manera independiente, de manera individual, súmense, conozcan un poco las cosas que hacemos en el Ayn Rand Center. Ya me pasé un montón de diapositivas, seguro, perdón. Lean Ayn Rand. No hay nada más fuerte que leer las ideas de Ayn Rand en sus propios libros, en sus propias novelas. Empiecen por las novelas. Te generan un impacto impresionante. Y sigan por su filosofía en sus libros de no ficción. Pueden acercarse al Ayn Rand Center. Estamos permanentemente haciendo cursos de estudio sobre las ideas, sobre los libros de Ayn Rand, en forma online, en forma gratuita. No hay pretexto para quienes estén interesados en no participar. Es decir, les damos todos los recursos, libros, lo que sea necesario para que aprendan este tipo de ideas. Y finalmente, hay becas también para todos aquellos que quieran estudiar las ideas de Ayn Rand en profundidad, entrar en lo que llamamos la Ayn Rand University, que es un programa educativo del Ayn Rand Institute que les enseñan a pensar filosóficamente. Yo lo que estoy hablando está aquí en la superficie. Si van a la Ayn Rand University, van a comprender estas ideas realmente como si se hubieran sumergido en el fondo del mar. Empiezan a entender las cosas desde otra perspectiva y con una profundidad impresionante. Así que para todos aquellos que tengan interés,
Pueden visitarnos en nuestras páginas de Facebook, en el Instagram y en el Twitter. Ahí estamos permanentemente comunicando las actividades que hacemos. Y para aquellos que quieran empezar a participar y formar parte de este cambio, los invito a que me escriban a info@enranlatam.org o maria.marti@enranlatam.org y se sumen de alguna manera. Les prometemos que les vamos a dar muy buenas herramientas para hacer una Bolivia más libre. Así que muchas gracias a todos. Ok, ahora sí te dejamos, Yaron. Muchas gracias. Gracias. Entonces, disculpas por no poder hablar español. Entonces, esto va a estar en inglés. Si no tienes las traducciones, los receptores, todavía puedes ir atrás y recoger el aparato. Muchísimas gracias a todos de estar aquí. Es la primera vez que estoy aquí en Bolivia. Realmente estoy muy feliz, entusiasmado de estar aquí, de poder hablar con todos ustedes esta noche. Quería preguntar, no sé la respuesta a las preguntas de María. Déjenme preguntarles, ¿cuántos de ustedes han leído Ayn Rand? ¿Han leído cualquier cosa de Ayn Rand? Entonces, por lo menos la mitad de ustedes han leído algo de Ayn Rand. Eso es bueno. Entonces, cuando yo tenía 16 años, yo vivía en Israel. Y en Israel, cuando yo tenía 16 años, todos de mi edad era un socialista. Y yo era un socialista, yo estaba comprometido al socialismo. Yo era un colectivista, creía mucho en el tema del Estado y el poder del Estado y la importancia del Estado. Y un amigo mío me dio una copia un día del libro de Ayn Rand de Atlas Shrugged, o sea, Atlas se encogió de hombros. Y leí este libro y me tomó mucho tiempo leer el libro, porque la verdad es que no me gustaba el libro cuando comencé a leerlo. No me gustaba porque básicamente presentaba ideas a mí que realmente no estaba de acuerdo. Todo lo que decía, yo pensé que estaba equivocado. Y la peleaba mientras lo leía. Discutía con Ayn Rand. Recuerdo haber botado el libro contra la pared porque estaba tan frustrado. Y de a poco lo leí. Y cuando terminé el libro, entonces mi vida había sido transformada para siempre. Todas mis ideas eran diferentes. Entonces, este libro cambió mi vida. Es un libro que realmente cambió la forma en la que yo percibía el mundo, que miraba el mundo, cómo miraba la política. Pero la cosa más importante que encontré en este libro para mí fue que cambió la forma en la que yo me veía a mí mismo y mi propio potencial en términos de mi vida y las metas y los valores en términos de mi vida. No, o sea, si fuera solamente una historia sobre mí, o sea, ¿a quién le importa, digamos? Pero la realidad es de que Ayn Rand ha cambiado las vidas de cientos de miles de personas, millones, y tal vez cientos de millones de personas que han leído sus libros. Decenas de millones de personas que han leído sus libros. Muchos de ellos te van a decir que sus vidas han sido cambiados. La gente más exitosa de Estados Unidos, el país en el cual yo vivo hoy en día y el país que yo conozco hoy en día, muchos de los más exitosos en Estados Unidos han sido influenciados y sus vidas fueron cambiadas por leer Atlas de los hombros encogidos. Los fundadores de Silicon Valley, todos saben lo que es Silicon Valley, los fundadores de empresas como Apple y Alico y Dell y Microsoft y Sun Microsystems y toda esa lista de gente importante y las entidades de capital de riesgo, todos te van a decir, los líderes, que fueron inspirados por leer Ayn Rand. Es lo que hizo que fue posible que ellos pudieran hacer el trabajo duro. Si alguien está involucrado en una pieza de estas de startup, empresas que están comenzando, para hacer el trabajo de realmente estar inspirados para ser grandiosos, no solamente para llevarla, para ser mediocre, para simplemente como que pasar, pero realmente
para realmente vivir la mejor vida que realmente puedes vivir. Eso es lo que Ayn Rand ha tenido el potencial de hacer para esos que leen sus libros. Entonces, aquellos de ustedes que no lo han leído, aún no lo han leído, yo realmente los invito a que realmente lo puedan hacer. Entonces, quiero decirles un poco sobre la vida de Ayn Rand y sobre sus filosofías y el por qué estos libros han tenido tanto poder para cambiar las vidas de las personas e impactar la vida de las personas. Ayn Rand nació en 1905, hace mucho tiempo. Y ella nació en San Petersburgo, en Rusia. Ella nació a una familia de clase media. Su padre era dueño de una farmacia en el edificio donde ellos vivían. Entonces tenía un pequeño negocio. En 1917, cuando ella tenía 12 años, su mundo lo colocaron cabeza para abajo por el régimen comunista que se implementó, la revolución comunista. Su padre de repente ya no tenía una farmacia porque fue nacionalizada, fue socializada, y de repente ya no tenían un apartamento, no tenían un hogar, porque su hogar fue tomada por el gobierno y ahora tenían que compartir su hogar con otras familias. Entonces Ayn Rand fue testigo como niña y como adolescente, fue testigo de lo que el comunismo realmente le hacía a las personas, cómo destruía las vidas y cómo hacía que el logro y el éxito fueran imposibles. Y entonces ella, más adelante en su vida, ella describiría ese tipo de mundo y lo que sucede a las personas buenas en ese tipo de mundo en una maravillosa novela que creo que está disponible ahí atrás, que se llama Read the Living. Nosotros los que vivimos. Es el libro más autobiográfico de todos los libros de Ayn Rand. Es un libro sobre la vida de una mujer joven en la Unión Soviética bajo el comunismo y los hombres con los cuales ella se enamora y cómo sus vidas son formadas por este autoritarismo, este régimen comunista y por la supresión de las cosas buenas y productivas de las mentes individuales. Entonces ella experimentó esto de primera mano. Entonces ella fue a la universidad en Rusia y se dio cuenta desde muy temprano que si ella se tenía que quedar en Rusia, en la Unión Soviética, ella no podría vivir. Ella no podría sobrevivir. Ella tenía opiniones, ella tenía una mente, ella tenía una voz. Ella no podía quedarse callada. Entonces, ella era mujer joven independiente que tenía una visión del mundo que era diferente del punto de vista de los comunistas por los cuales era rodeada. Desde una edad muy joven, ella decidió de que ella quería ser una escritora de ficción. Y entonces a ella le encantaba las cosas. Esto es importante. Esta es la era de la parte del siglo XX. Le encantaban las películas. Le encantaban las películas de Hollywood que había visto como niña. Las películas mudas en esa época, había épocas mudas. El romanticismo de las películas, el drama de las películas. Ella le encantaba y amaba, le encantaban los héroes. Los héroes en libros, héroes en novelas, en el cine. Le encantaba la idea de un héroe. Y ella quería ser una escritora, pero no podía ser una escritora en la Unión Soviética, no podía ser una escritora en el comunismo, porque el tipo de libros que ella quería escribir nunca hubieran permitido, la hubieran matado, y ella sabía esto. Entonces, en sus años 20, en una pequeña ventana de oportunidad que se abrió, donde ella tenía la posibilidad de salir, ella dijo que iba a ir a los Estados Unidos para hacer unas investigaciones para un proyecto para la universidad, y ella consiguió salir de Rusia. Y su familia sabía que ella nunca volvería, aunque habían firmado garantías de que ella volvería a Rusia, y ella fue a los Estados Unidos y básicamente tenía familia en Chicago, pasó un tiempo en Chicago, de ahí fue a Hollywood, porque ella quería comenzar su carrera como una escritora
escribiendo guiones para las películas, porque a ella le encantaban las películas. Entonces ella aparece en Hollywood, esto es en 1920, es en la parte final de la década, y aparece en Hollywood una mujer joven rusa que tenía un acento muy pesado ruso, con un inglés que más o menos funcionaba, pero no era bueno, no era su primer idioma. Y entonces ella va a los estudios, qué sé yo, ustedes se acuerdan quiénes eran estos, pero había Cecil B. DeMille, era, por decirlo, el Steven Spielberg de esa época. ¿Ustedes conocen Steven Spielberg de sus películas famosas? Ok. Entonces, él era el mejor director de todos los tiempos en esa época. Entonces ella va y dice, quiero trabajar en las películas. Y le dicen, ¿quién eres? Entonces, mucha gente quiere trabajar en las películas. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? No, básicamente. Entonces ella va afuera, sale afuera, y esto es una historia verdadera. Ella sale afuera y afuera, en una calle, en una limusín, está sentado en un convertible, está Cecil B. DeMille, este famoso personaje. Y ella lo mira, o sea, lo mira fijo, ahí está rusa mirándolo a él, y él le dice, ¿por qué me estás mirando? Y él dice, le cuenta la historia, que acabo de venir de Rusia, que no puedo volver, y yo quiero escribir en Hollywood, y quiero estar en las películas. Y él le dice, ¿quieres estar en las películas? Súbite al carro. Entonces sube en el carro, y ella la lleva hasta donde está haciendo una película. Está haciendo una película que se llama El Rey de Reyes, que es básicamente una película sobre la vida de Jesús. Es una una película silenciosa. Entonces aquí hay un pase, y tú puedes venir al set de la película por una semana, y tú entonces aprendes cómo se hacen las películas, y esto va a hacer que te permite entrar y comiences. Y se convierte en un extra en la película. ¿Sabes lo que es un extra? Esta gente como que está en el fondo de relleno, y en algunas escenas tú puedes ver, en El Rey de Reyes, puedes ver el rostro de Ayn Rand ahí como un extra en la película. Entonces fue un extra en ese set de películas, aprende sobre las películas, conoce a su marido en ese mismo set, y encuentra a un tipo que le gusta, y le hace zancadilla, lo hace caer, y más tarde se casa. Esa es una mujer que sabía lo que quería. Y entonces ella entra y comienza a hacer cosas en las películas. Ella trabaja en todo tipo de trabajos, de lo que sea, cualquier cosa para estar en las películas. Trabajaba en la parte, digamos, de vestuario. Ella trabajó ayudando en los diferentes aspectos de todo tipo de cosas. Y todo ganando muy poco dinero, pero todo durante las noches estaba estudiando el inglés y escribiendo en inglés. Entonces, finalmente, en 1930, ella escribe un guión de una obra de teatro que se hace producida en Los Ángeles y después en Hollywood. Y después ella escribe Nosotros los que vivimos, que tiene que hablar sobre cómo se vive bajo el comunismo, pero nadie lo quería, porque lo publicaron, pero nadie quiere leerlo. Los intelectuales de Nueva York en los 1930, o sea, como que le gustaba el comunismo, parecía como una idea buena. Entonces, no están interesados en alguien que esté criticando el comunismo, el socialismo. Entonces, no le va muy bien al libro. Y escribe un pequeño libro que se llama Himno, lo pueden encontrar ahí atrás. Y el himno es un libro pequeño que lo puedes leer en 2 horas si quieres, y lo terminas. Y es un libro maravilloso, pequeño pero maravilloso. Pero nadie lo va a publicar en Estados Unidos. Entonces, lo publica en Inglaterra. En Inglaterra, los ingleses, como ustedes saben, le gustan las novelas distópicas como 1994 y La Granja de Animales. Entonces publicaron Anthem porque es una novela distópica que a ellos les gusta. Entonces ella se da el trabajo de escribir Fountainhead, que es la cabecera de la fuente. Entonces se trata de un arquitecto. Es un libro que ella finalmente lo termina en 1945 y lo manda a los publicistas, y 12 publicistas le dicen que no, o 11 publicistas le dicen que no, nada que ver, no nos interesa, demasiado filosófico, demasiadas ideas, y básicamente se lo rechazan. Y el número 12 lo toma. Finalmente,
No se rinde ella, insiste, y el número 12 lo acepta, pero no le ponen mucha fe, no creen que le va a ir muy bien. Entonces solamente algunas cuantas copias, 2,000 copias, que no era mucho en esa época en América. Pero el momento que se publica, la gente comienza a hablar y comienza a leer y hablar de ello, y tienen que hacer más copias y más copias y más copias hasta que se convierte un bestseller del New York Times y vende cientos de miles de copias, y hasta el día de hoy es un libro que vende cientos de miles de copias y ha sido traducido en cada idioma del mundo, o sea, idiomas importantes, con la excepción de solamente 2 idiomas que no han sido traducidos. Ayn Rand, ¿alguien quiere adivinar cuáles 2 son? Todos los idiomas son en arábico, es uno, sí. No, todos sus libros están en chino y los venden bien en China. Están en Rusia también venden bien en Rusia. Hasta venden bien en Ucrania. ¿Cuál es el segundo idioma que es cercano al árabe? Farsi. Farsi y arábico, árabes son los únicos 2, pero todos los otros idiomas, 3 o 4 idiomas de la India han sido traducidos, todos los idiomas europeos. Entonces sus libros realmente están en todas partes. Entonces, ese es el Fountainhead de la cabecera, y 12 años más tarde, en 1957, a ese punto ya es tan famosa y los libros les ha ido tan bien que los publicistas están como que peleándose para publicar sus libros. Y cuando Atlas de los Hombros Encogidos, hasta el día de hoy, millones de copias han sido vendidas. Entonces ella realmente es un éxito masivo. Fue una mujer joven que en sus años 20 cuando vino a América con nada, y ella lo logró. O sea, ella logró el sueño americano. Ella publicó el libro, ella quería ser escritora, quería escribir y publicó un libro, se hizo famosa. Y después de Atlas Shrugged, Atlas hizo su filosofía, escribió sus filosofías. Pero ¿por qué estaba introducida en filosofía? O sea, ella escribía historias, escribía novelas. Entonces, ¿por qué filosofía? ¿Y qué es lo que le interesó en estas ideas? O sea, sobre ética, sobre la teoría del conocimiento, la epistemología, metafísica. ¿Por qué es que necesitarías entrar y conocer estas cosas, este interés? ¿Por qué le interesaría a esta joven que está escribiendo novelas e historias? Entonces, Ayn Rand quería escribir sobre un tipo especial de historia. Ella quería escribir una historia sobre héroes. Ella quería escribir una historia de que pudiera proyectar en su historia su versión de lo que fuera el hombre ideal, de un ser humano ideal, lo que podría ser la vida en el mejor de las cosas y en la más exitosa forma de vivir. Y el problema era que cuando ella miraba alrededor del mundo y leía filósofos y lo que habían escrito, lo que ella encontraba era que la gente no tenía una buena visión de los héroes, los intelectuales. No tenían una visión positiva del hombre positivo. La mayor parte de las filosofías en el oeste son cínicos. O sea, la religión nos enseña a todos que somos el pecado original, que somos caídos de la inocencia, héroes, grandes logros, o sea, hombres maravillosos que viven vidas maravillosas. Eso está muy lejos de mucho de lo que nosotros aprendemos en nuestras escuelas y nuestras vidas. Entonces, Ayn Rand descubrió que si tú querías proyectar, que si realmente quisieras crear este hombre ideal, si quisieras realmente tener una visión para que sus novelas pudieran tener héroes y buenos héroes, ella tenía que descubrir una filosofía. Ella tenía que articular una filosofía de vida que reflejara este tipo de héroes y de estas ideas heroicas. No podía contar con la filosofía que existía en ese tiempo. O sea, los postmodernistas que dicen que cualquier cosa pueda suceder, o los fascistas que dicen que tú no eres nada, por lo tanto necesitamos un dictador para que te diga qué hacer, o los comunistas que dicen tú eres nada,
tienes que hacer lo que el proletariado quiere que hagas. Entonces todas las otras filosofías decían que tú como individuo no importas si no cuentas. Que tú como individuo eres simplemente como un pedazo a algo mayor que vos afuera, sea el proletariado, sea el Estado, o si es que era la raza, fuera simplemente tu vecino pobre. Tú como persona no importas, lo que importa son las necesidades de ellos, los deseos de ellos, las querencias de ellos, no las tuyas. Entonces ella tenía que desarrollar una filosofía porque ella, su visión de la humanidad y los hombres, ella colocar héroes que pudieran ser autosuficientes de sí mismos. Y es así como ella se convirtió en una filósofa. Ella se convirtió en una filósofa de tal manera que ella pudiera escribir novelas y para poder escribir novelas. Pero su meta siempre fue escribir novelas. Entonces, cuando escribió las novelas, terminó de escribir las novelas, se dedicó el resto de su vida para explicar esta filosofía, articulándola más allá de lo que estaba dentro de las novelas en sí. Entonces, ¿cuál es esta filosofía? Y voy a hacer esto en breve y vamos a entrar al meollo de esto. La filosofía básicamente argumenta de que la realidad, las cosas que están afuera, son lo que son. O sea, la realidad es como es. Y tú no la creas, tus deseos no crean la realidad, tus deseos no crean la realidad y tus emociones no crean la realidad. A veces quisieras que así sea, pero la realidad es lo que es. O sea, no está creada por la conciencia. O sea, A es A y los hechos son los hechos. Entonces siempre deberíamos adherirnos a la verdad, siempre deberíamos adherirnos a los hechos. Y nosotros como seres humanos no podemos conocer la realidad y comprender la realidad y ciertamente últimamente al final poder cambiar el mundo natural afuera utilizando nuestras mentes. Nuestra herramienta de supervivencia es nuestra herramienta de conocimiento, es nuestra capacidad de raciocinio, nuestra mente. Entonces otros animales sobreviven por otros medios. ¿Correcto? ¿Qué hace que sea posible que una jirafa pueda sobrevivir? Por ejemplo, ¿qué hace que sea posible que una jirafa sobreviva? Yo sé que es inglés y les cuesta, pero vamos, dele. ¿Qué? Los instintos, sí, pero ¿qué particularmente sobre fisiología del animal? Sí, tiene un cuello muy largo, entonces pueden comer las hojas que están arriba en el tope del árbol, que los otros árboles les ha dado un cuello muy largo. Entonces, una chita o un leopardo en las Amazonas, ¿cómo es que ellos pueden sobrevivir? Por la velocidad, porque realmente se pueden ocultar. La naturaleza les ha dado de poder maniobrar y agarrar su presa. Nosotros, y todos tienen instintos, todos saben exactamente, desde el momento que nacen, saben lo que tienen que hacer y qué es lo que tienen que hacer. Nosotros como seres humanos no sabemos nada cuando nacemos. O sea, yo sé que algunos adultos que no saben nada. Entonces, no sabemos cómo cazar, no tenemos garras, no tenemos colmillos. No somos muy rápidos, no somos muy fuertes, o sea, aunque hagamos pesas, no somos muy fuertes en comparación con animales que están afuera. Y sin embargo, no solamente sobrevivimos, pero también, o sea, hemos excedido, hemos construido edificios, estamos video, estamos haciendo live stream. Es completamente loco. Entonces, ¿cómo hacemos todas estas cosas? ¿Qué es lo que hicimos para conseguir todo lo que tenemos? ¿Y cómo vivimos estas vidas maravillosas? ¿Alguien sabe cómo se hace la ropa? ¿Alguien sabe? Algunos tal vez lo saben. Yo no sé. ¿Cómo conseguimos todas estas cosas? Utilizando nuestra mente. Alguien tiene que pensar cómo atrapamos animales. No corremos y los agarramos. Nosotros tenemos trampas, tenemos formas de atraparlos para cazar. Siempre hay una mente que está resolviendo estos problemas. No tenemos un gene para producir armas, tenemos una mente para producir armas. Entonces, para Rand, la mente humana es en esencia todo.
Es lo que hace que la vida sea posible para nosotros y es lo que hace que los logros sean posibles y es lo que hace que la vida sea posible. No puedes sobrevivir como ser humano a menos que tú usas tu mente. Entonces ella creía que la forma en la que nosotros sabemos cosas, sabía que las formas a través de nuestro raciocinio, nuestra mente maestra, no de las emociones, no de otras personas. Si vamos a ser exitosos y vamos a vivir, tenemos que utilizar nuestra propia mente. Y dentro de las éticas, ¿qué es la ética? ¿Qué es la moralidad? Bueno, es un código de valores para guiarte en tu vida, para decirte qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué hacer, lo cual es bueno y qué es lo que no deberías hacer, que es malo. Y la mayor parte de nosotros hemos crecido con una moralidad bastante convencional que existe dentro de nuestra cultura. Y es nuestra moralidad que nos dice qué es lo que es bueno, lo que es bueno. ¿Y cuál es el bien? El hacer bien. El hacer bien es ayudar a los otros. El bien es sacrificarse para los demás. Mi madre, yo crecí en un lugar judío, y mi madre decía, piensa de los otros primero, porque las otras personas son más importantes que tú. Siempre los demás primero. Tú, por último. Entonces, ella no creía eso, de verdad, porque ella quería que yo fuese exitoso. Y para ser exitoso, tienes que pensar de ti mismo, ser egoísta de cierta manera. Pero nuestra moralidad siempre nos enseña que deberías colocar a los otros primero, que ellos son más importantes que tú. Y la virtud se constituye, se constituye de ser no egoísta. O sea, que tú vives para los demás. Entonces, de autosacrificio. Y esto es verdadero de casi todas las religiones que conocemos. Y eso también es verdadero de mayor parte de las filosofías seculares. Vivir para los demás es un estándar del bien. Vivir para ti mismo y pensar sobre ti mismo y pensar sobre tu propia felicidad y tu propio éxito es mirado como algo malo, negativo. Es como que llamamos a alguien que piensa solamente sobre eso, se llama egoísta. O sea, egoísta. Y el egoísmo es una mala palabra, es una palabra fea. ¿Qué clase de comportamiento asociamos con alguien que es egoísta? Mienten, ellos hacen trampa, hacen cualquier cosa para salirse con la suya, pisan a las personas, no les importa nada, solamente quieren conseguir lo que ellos quieren. Y eso es ser egoísta. Y eso es una moralidad convencional. Ayn Rand decía, espera un ratito. Ella decía, ¿por qué? ¿Por qué es que las vidas de ellos son más importantes que la tuya para ti? ¿Por qué es que tú deberías subordinar tu vida por otras personas? Tú solamente tienes una vida, solamente una. No tienes no hay replay, no hay forma de vivirla de nuevo. Y tu vida debería ser la cosa más importante para ti de lo que existe. Tu vida, vives una vez. Entonces, ¿por qué es que tú no deberías vivir tu vida y hacer lo más que puedes de tu vida? ¿Por qué es que tú no puedes vivir la vida más exitosa, satisfactoria y la vida floreciente que tú puedas vivir? Y si es que el raciocinio es el medio por el cual nosotros sobrevivimos, entonces, ¿por qué no aplicar el raciocinio a esta pregunta de cómo vivir una gran vida? Entonces, ¿cómo vivir una buena vida para ti mismo? Entonces, Ayn Rand, para Ayn Rand, el egoísmo, de cierta manera, no quiere decir de hacer trampa y robar y estas cosas. Para Ayn Rand, el ser egoísta quiere decir pensar sobre cómo hacer tu propia vida la mejor vida que pudieras tener. Porque si ser egoísta significa usar tu mente para vivir una vida fantástica, para hacer lo máximo que puedas de tu vida, para realmente florecer como un ser humano. Entonces, cuando yo tenía 16 años, el mensaje que realmente me enganchó. O sea,
yo no tengo que vivir para ellos. O sea, yo no tengo que vivir y morir para el Estado. O sea, está bien que yo pueda vivir mi vida para mí. Y entonces, no está bien solamente para mí vivir para mí. Lo que me inspiró a mí es que, Joan, o tú, cualquiera, tú puedes vivir una vida grandiosa también. Tú puedes lograr realmente la verdadera felicidad. Puedes ser tremendamente exitoso. Tú puedes tener una vida que realmente disfrutas, exitosa, floreciente y una vida maravillosa, alucinante. Y entonces, ¿por qué te vas a quedar con menos? ¿Por qué vas a ser mediocre? ¿Por qué vas a ser como todos los demás? ¿Por qué simplemente tener una vida ordinaria cuando puedes tener una vida fantástica y extraordinaria? Y eso es lo que su filosofía y sus libros nos inspiran. Y Rand decía, mentir, robar, hacer trampa, eso no es bueno para ti. O sea, si tú no crees que mentir te hace mal, haz este experimento. Por un día, miéntele a todo el mundo. Y ve qué pasa. Mira qué onda con eso. Te vas a odiar a ti mismo, ellos te van a odiar. Nada bueno va a salir de esto. Porque el mentir es una estrategia estúpida, es autodestructiva, es auto... O sea, solo hay una profesión en el mundo donde el mentir te consigue salir adelante. ¿Y cuál es eso? Los políticos, claro. En la política es la única profesión en la cual donde tú realmente ganas a través de las mentiras. En una sociedad libre, si tú mientes en los negocios, nadie va a querer trabajar contigo. Nadie va a querer confiar en ti. Y si tú vendes en el mercadeo, nadie va a comprar tu producto la próxima vez. Solamente en la política, por una cosa extraña, votamos por los mismos idiotas, aunque nos mienten una y otra vez, seguimos votando por ellos. Pero eso es una cosa muy particular de la política. Entonces el robar, el hacer trampas, son las mismas cosas, son cosas autodestructivas. Para poder realmente ser autointeresado, para ser egoísta, para vivir tu vida para ti, requiere que tú pienses para aceptar la realidad, para que tú puedas evaluar los hechos, para poder reformar tu mundo basado en tus valores, para comprender cuáles son tus valores, para verlos en introspectiva, para aprender sobre el mundo y aprender sobre ti mismo. Es una carrera y aventura de por vida, de conseguir conocimiento y utilizar tu mente y poder modificar tu mundo y viviendo la mejor vida que tú puedes vivir. ¿Y por qué nuevamente solamente vives una vez? Porque cada minuto que tú estás con vida, nunca lo vas a recuperar. O sea, se fue. Y eso, o sea, mejor hazlo un buen minuto. Porque si no lo haces un buen minuto, es un desperdicio. Ya se fue. O sea, ya se acabó. O sea, nunca vuelve. No puedes rehacerlo. No hay rewind. No hay reencarnación. Y de repente vuelves como una cucaracha si volvieras como reencarnación. Entonces, no le pondría mucha fe a eso. Entonces Rand nos inspira a vivir por nosotros mismos, no sacrificándonos para las otras personas y no pidiendo a las otras personas que se sacrifiquen por ti. No tiene que ver de explotar a otras personas, tiene que ver con intercambiar con otras personas. Y el intercambio es una cosa maravillosa y hermosa en cualquier nivel. ¿Qué es el intercambio? ¿Qué es el comercio, si lo quieres llamar así? Y en Ayn Rand, ella habla el principio del intercambio. Cuando yo compro un iPhone, uno de estos, yo estoy pidiendo $1,000 por eso, pagué. Entonces, ¿por qué pago $1,000 por esto? Es mucho dinero. ¿Por qué estoy dispuesto a hacer esto? Porque es más valioso para mí que los $1,000. Esto a mí
me vale 10 miles de dólares. No le digan a Apple para que no me suban el precio. Pero, o sea, yo puedo hacer una cantidad, puedo hacer una disertación sobre el valor que mi teléfono tiene para mí. Porque yo me acuerdo antes de iPhone, ustedes no se acuerdan, pero yo me acuerdo antes. Yo sé cuánto valor esto me da a la vida. Yo simplemente doy un ejemplo. Yo puedo leer una historia, un cuento para mis niños por video desde cualquier lugar en el mundo a un costo de cero. O sea, ¿cuánto vale eso? Yo recuerdo los días donde solamente podía llamar a la casa una vez en el viaje, porque las llamadas a larga distancia eran tan caras y prohibitivas. Ahora yo puedo hacer una videoconferencia con mis niños por costo de cero. O sea, no hay ningún número. No hay un número por el valor que esto me da. Entonces yo estoy mucho mejor comprando un iPhone por $1,000. ¿Y qué tal Apple? ¿Ellos pierden plata? ¿A ellos les va mal? No, a ellos también les va bien. Entonces, esa es la belleza del intercambio. Porque es un win-win, es ganar-ganar. Yo gano y ellos ganan. Y es un intercambio voluntario, tiene que ver de relaciones de ganar-ganar. Y si piensas sobre no solamente las cosas materiales, donde es ganar-ganar, pero también si piensas sobre nuestras vidas espirituales, el amor. El amor es una cosa muy importante en la vida. El amor tiene que ver con sacrificio. Si yo me sacrifico por mi esposa todo el día y no me dio nada a cambio, entonces yo no trabajaría. Estaría frustrado, ella estaría frustrada o sea, se complica. Ayn Rand da este maravilloso ejemplo. Imagínate que estás por casarte, la mujer de tus sueños o de los sueños de alguien, estás a punto de casarte con esta maravillosa mujer y te acercas a ella la noche antes de casarte y le dices, no tengo ningún interés personal en este matrimonio. Esto aquí es solamente sacrificio, lo estoy haciendo por ti. O sea, te plantaría un manazo y te dejaría plantado y seguiría caminando. O sea, el amor es la cosa más autointeresada de todas las cosas. ¿Por qué amas a alguien? Porque ellos te hacen sentir bien. Sobre ti mismo y sobre ellos y sobre el mundo. Eso es lo que es el amor. Tiene que ver con esa emoción que ellos generan dentro de ti. Sobre, o sea, hey, maravilloso, esto es positivo, esto realmente me encanta. Eso es, el amor es... Quieres amar porque tú te vas a sentir mejor sobre el mundo y sobre ti y sobre todo alrededor tuyo. Y esperemos que ellos se sientan igual sobre ti. Ese es el tipo de intercambio que es ganar-ganar. Si no tienes una relación de ganar-ganar en un matrimonio, no va a funcionar por mucho tiempo. Si no tienes ganar-ganar con tus amigos, tampoco va a durar. La clave para vivir una buena vida en muchos aspectos, hasta en el ámbito social, es crear relaciones de ganar-ganar entre las personas. Y si es ganar-perder, entonces date la vuelta y camina en la otra dirección. Si alguien solamente te causa dolor, si alguien solamente te crea problemas a ti, camina en la otra dirección. Si no puedes crear una relación de ganar-ganar, no vale la pena tenerla. No me importa si es la familia, no me importa si son amigos, no me importa qué es lo que son. No vale la pena si solamente tienes una vida. Cada minuto que pierdes, cada minuto que desperdicias en sufrimiento que es innecesario, es un minuto que has desperdiciado en esa vida maravillosa y valiosa. Entonces, Rand tiene esta fantástica moral y filosofía. Creo que es la mayor parte de la filosofía. Es la parte que inspira. Pero también hay un aspecto político también. Si tú quieres vivir una vida grandiosa, guiada por tu razón y tu raciocinio, y yendo atrás y siguiendo los valores que tú crees que realmente son importantes para tu vida, si tú quieres vivir la mejor vida que tú puedes vivir, entonces, ¿qué es importante para que tú entres en el contexto de una sociedad? Lo que tú quieres que te digan
¿qué es lo que tienes que hacer, no? Tú quieres que alguien te diga que el gobierno se pare encima tuyo y diga, no puedes comenzar ese negocio, no puedes negociar eso, no, tampoco, no puedes tomar esa bebida porque tiene mucho azúcar. No. Tú quieres otras personas tomen decisiones para ti, ¿correcto? ¿Esa es la sociedad que quieres? Claro que no. Si tú quieres vivir la mejor vida que tú quieres vivir y que puedes vivir, si quieres seguir tus valores, entonces tú tienes que utilizar tu mente. Tú no quieres que otras personas tomen decisiones para ti. Tú quieres vivir basado en tus decisiones, basado en tus elecciones, basado en tu mente. No importa si es una mayoría, no importa si es una dictadura, no importa, yo quiero hacer mis propias decisiones. Yo no quiero que tú me digas cómo vivir y qué hacer. ¿Cuáles son los negocios que voy a abrir? ¿Cómo negociar? ¿Qué comprar? ¿Qué vender? Yo quiero tomar esas decisiones porque es mi vida, no es la tuya. Entonces déjame en paz. Salí de mi camino y déjame vivir. Entonces para Rand, la política es obvio. La libertad. La libertad de poder vivir tu vida basado en tus valores, utilizando tu mente en la búsqueda de tus valores. Y la única interés personal, el único sistema político que permite para el autodidacta es un político que tiene libertad. Es un sistema político donde el gobierno te protege de otras personas que te quieren golpear, que te quieren robar tus cosas, que quieren hacerte fraude. Pero aparte de eso, te dejan en paz. Entonces, de repente el gobierno puede llegar a resolver disputas cuando hay un desacuerdo, pero te deja en paz y te deja que tú vivas tu vida basado en tus valores, utilizando tu mente. De eso, es por eso que la importancia de la libertad, o sea, no es una idea abstracta, me gusta la libertad porque es como que cool. O sea, no, la libertad es muy importante. Tiene que ver con mi vida, mi valor, mi mente, mis elecciones, mi felicidad. Yo quiero ser libre porque quiero ser feliz. Yo quiero ser libre porque quiero utilizar mi mente para hacer las cosas que yo creo me va a llevar a mi felicidad. Entonces Rand es una capitalista. Ella cree en el capitalismo como un sistema, no el capitalismo que hoy en día, o sea, no el capitalismo de América, lo que eso significa, vaya a saber Dios, que es una economía mixta de socialismo y entidades privadas. Rand cree en una separación completa del Estado de la economía, una separación completa del Estado de nuestras vidas, que donde el Estado, su trabajo es uno, protegernos, para proteger nuestra libertad de vivir de acuerdo a nuestras propias mentes, nuestras ideas y valores. Eso sería todo. La policía, los militares, un sistema judicial para las disputas, pero nada más, ninguna otra intervención. Y ese es el tipo de sociedad en la cual nosotros tenemos héroes. Es el tipo de sociedad donde las personas pueden vivir grandes vidas, donde las personas pueden hacer lo mejor que es posible para ellos. Vivir vidas maravillosas porque tienen la libertad de poder hacerlo. Entonces, Rand cambió la vida de las personas. Cambió la vida porque ella las inspira hacia las cosas grandes. Ella las inspira a lo que es posible. Ella los inspira a que utilicen su mente para poder perseguir su felicidad y, siguiendo su felicidad, los valores que son importantes para ellos, los valores que los desafían a ser lo mejor que ellos pueden ser. Entonces espero que aquellos de ustedes que no han leído a Ayn Rand lo puedan leer. Aquellos que lo han leído de repente pueden leerlo nuevamente o leer otras obras de ella. Yo creo que es la pensadora más importante de este siglo y una de las más importantes de la historia de la humanidad. Y ciertamente a mí me inspiró, ha inspirado a miles. Espero que pueda inspirarlos a ustedes. Muchísimas gracias.